Hola, en este vídeo vamos a ver cómo configurar una VPN SSL tanto para un móvil o un iPad como para un PC. En mi caso tengo un ordenador con Mac. Entonces para configurar la VPN vamos a entrar en un equipo, en un router, ¿vale? Y nos vamos a la opción de VPN y Remote Access y comprobamos que el servicio de SSL, de VPN SSL, esté habilitado. Vemos aquí que está habilitado y nos avisa que para utilizar el servicio de SSL tenemos que asegurarnos que HTTPS está activado. Lo segundo que nos hace falta es crear un usuario y ese usuario vamos a llamar Albaco SSL, introducir un password, habilito el usuario y le habilito el servicio de VPN SSL. Bien. Vale, ya he creado el usuario, que es un usuario de SSL. Ahora lo siguiente que nos hace falta es generar un certificado. Lo primero que vamos a hacer es generar el certificado raíz, porque vamos a generar un certificado autofirmado. Y le damos a crear certificado raíz, ¿vale? Albaco Telecom. Y le decimos aplicar. Una vez que se ha creado el certificado raíz, que vemos que es válido, ¿vale? Vamos a crear un certificado local, ¿vale? Le vamos a decir que es un certificado autofirmado. Le voy a decir que es por IP, podría ser por IP, por nombre de dominio, por cualquier cosa. El valor, voy a ponerla 192.168, sería la IP del interfaz WAN, que aquí lo tenemos con una IP privada, ¿vale? Porque es una maqueta de testeo. 38. Y le decimos aplicar.
Bueno, tarda un poquito. Una vez con el que termine de generar el certificado autofirmado, ¿vale? Vemos aquí los datos del certificado, issuer, la validez, etcétera, ¿vale? Una vez hecho esto, hay que ir, como comentaba antes, en control de acceso y asegurarnos que tiene habilitado HTTPS, que aquí vemos que está habilitado, ¿vale? Aparte de eso, para el servicio de SSL VPN, tenemos que decirle cuál es el certificado SSL que vamos a utilizar, ¿vale? Y podemos utilizar el puerto por defecto o podemos cambiar el puerto de SSL VPN. ¿Bien? Una vez hecho esto, voy a poner esto en off para que no nos tire el login de manera automática. Una vez hemos hecho esto, en la parte del router ya no tendríamos que configurar nada. Como vemos, esta interfaz LAN, ¿vale? Las redes que tenemos son la 200, la 10, etcétera, ¿vale? Le voy a decir para que lo veamos, porque la red en la que estamos ahora es una 192.9.8.0, ¿vale? Bien. Entonces, para hacer la VPN, le voy a decir que al usuario le asigne, a ese usuario de VPN le asigne una IP de una 10, por ejemplo, de esta VLAN, que es la 10.3.0/24. HCP desde la VLAN 3. Aplicamos